hola, hola. Buenas tardes en América Latina, buenas noches en Europa, buenos días en las Islas Tuamotu. ¿Qué dicen? ¿Cómo están en esta nueva versión del canal de nuestro querido amigo Ezequiel Vistoletti de MP Geopolítica? Ahora en este nuevo horario de los viernes a las 2 de la tarde de Argentina, 11 de la mañana de México, 12 del mediodía de Perú y 9 de la noche de Europa. ¿Qué dicen ustedes? 7 de la tarde, Siete perdón. de la, por lo 7 de menos, la sí. tarde de Europa, me quedé con el horario anterior. 7 Yo de la tarde de me Europa. fijé acá la hora, no, las 7 son. Hola Pablo, hola Hola Lautaro, Eduardo, ¿qué hola dicen? ¿Cómo Lautaro. están? ¿Cómo va? Bueno, ¿Cómo como andas, ven Eduardo? ahora venimos en masa. Ya no somos dos, sino que somos tres. De- Esto es simplemente para que yo tenga custodiadas los dos hombros, no solamente uno. Una Porque simetría. antes me venía frío del otro lado, porque Pablo estaba de un lado y me venía frío del otro lado. Ahora tengo a Pablo y a Lautaro, que es, como él bien lo pone ahí, estudiante de historia de la Universidad de Buenos Aires y además nuestro querido operador en varios de los programas, creo que en todos, ¿no? Me Sí, parece. ahora estamos presentes en todos, por suerte. Estás presente en todos los Sí, programas. sí, sí, Bueno, sí. así que si algo sale mal con el sonido, con la imagen, ya saben dónde tirar la bronca, Es ¿eh? mi culpa, es mi culpa. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo están ustedes? Por acá, por Berlín, todo bien, por suerte. Ya calorcito, 20 grados al fin. Así que todos de muy buen ánimo se los ve en la calle. Aquí en Buenos Aires también estamos con calorcito, desusado para la estación. Estamos con 20 grados, 19 grados en este momento, pero tiempo húmedo y feo y ya la semana que viene tiene que volver el frío. Vamos vamos a lugares no tan fríos. ¿Qué les parece? ¿Eh? Es Dale. una muy buena idea. ¿Qué saben ustedes dos de Sudáfrica? Yo muy poco. Me suena el apartheid. Las cosas de conocimiento popular, digamos. Pero es cierto que soy Vox Populi, consciente Vox que Dei. hay un reduccionismo muy grande de este lado del mundo en hablar de África en general, como continente o como país. Alternadamente, en general hay me incluyo, mucha ignorancia al respecto, ¿no? Y vos, Lautaro, si yo te digo así, Sudáfrica, vos qué se te viene a la cabeza? Congreso de Berlín. La Eh, separación de toda África por parte del imperialismo Habló el europeo. estudiante de historia. Qué ¿Cómo? suerte que tenemos, qué suerte que Habló tenemos. el estudiante de historia. La cabeza me dispara para allá. Pienso en imperialismo, Correcto, esclavitud. es correcto, sí, el Congreso de Berlín que dividió África entre las potencias coloniales en Ah, claro, 1878. Muy bien, sí, pero agregamos, Pablo dijo apartheid, digamos Nelson Mandela, por supuesto. digamos Congreso Nacional Africano, que es el partido representativo de la mayoría negra del país, que se fundó en 1912. Ente- va, sí, re- a ver, para un momento, Eduardo. Un momentito. Yo acabo de decir representativo de la mayoría negra del país. Mm, Ustedes saben que eso ya no es tan verdad. Sí, el 29 de mayo pasado hubo elecciones para elegir la Asamblea Legislativa, a la cual a su vez le corresponde elegir al presidente del país. Y el Congreso Nacional Africano perdió la mayoría absoluta. Se cayó del 50 y tantos por ciento que tuvo históricamente desde que se terminó el apartheid en 1994 y bajó al casi a poco menos del 40%. Así que la situación que se plantea es problemática, ya vamos a ver, porque
Es que en la medida en que el Congreso Nacional Africano ya no representa a la mayoría absoluta de la población negra del país, va a tener que negociar en el Parlamento la formación de una mayoría para poder elegir al presidente y por lo tanto esa mayoría se va a expresar en la composición del nuevo gobierno y en sus Ujú. políticas. El problema es para qué lado va a mirar el Congreso Nacional Africano o ANC como se llama en inglés, como es su sigla en inglés. Porque si mira para un lado, donde está el partido de la minoría blanca, la Alianza Democrática, DA por su nombre en inglés, va a ser una política. Si por el contrario mira para el otro lado y se alía con el partido que fundó el expresidente Jacob Zuma y con otro partido Ujú. de la izquierda nacionalista, va a ser una política completamente diferente. En cualquiera de los dos casos, va a ser muy difícil mantener lo que Nelson Mandela llamaba la nación arcoíris. La llamaba la nación arcoíris porque ya vamos a ver en Sudáfrica conviven una cantidad muy grande de pueblos, incluso de pueblos negros, sumado a los blancos descendientes de colonos holandeses y británicos, Ujú. una gran minoría india. Recuerden que el Mahatma Gandhi pasó su juventud en Claro. Sudáfrica. Credos religiosos, una cantidad muy grande de lenguas. O sea, a la conjunción de todo eso, Ujú. Mandela lo llamaba la nación arcoíris. Ustedes saben que hay una vieja leyenda, no me acuerdo, creo que es una leyenda celta, me parece, que dice que al final del arco iris hay un tesoro. Y que Ujú. si uno llega al De final del Irlanda, arco claro, iris, celta. claro, si uno llega al final del arco iris va a encontrar un tesoro. Bueno, O parece druida. que Sudáfrica llegó al final del arco iris. Vamos a ver si encontró un tesoro. Bueno, minerales hay. completamente. Vamos a ver, no nos adelantemos, Pablín, no nos adelantemos, con un poco más de paciencia. Yo sé que en Berlín, que los berlineses no son pacientes, pero te ponga un poco más de paciencia, por favor. ¿Me das la primera imagen, por favor? Acá tenemos la Vamos por el carátula, principio. pero El acá primer arriba. mapa, sí. Ya está. Ahí está. Ahí tienen la ubicación de Sudáfrica en el sur de África, entre los océanos Atlántico e Índico. Como ven, está enfrentado al cono sur de Sudamérica. Si viéramos para el oeste, tendríamos el sur de Brasil, Uruguay y el centro de Argentina. Si miramos para el otro lado, tenemos un poco más al noreste India y mucho más allá están Indonesia y Australia. O sea, está colocado en el vértice de uno de los principales continentes del sur. A ver la siguiente. Ahí la vemos en su contexto regional. Sudáfrica tiene fronteras con Namibia, con Botsuana, con Zimbabue, con Mozambique, con Eswatini, la ex Malawi, y rodea al Principado de Lesoto. Es una construcción, como dijo bien Pablo, de la época colonial. No está tanto determinada por las fronteras que fijó
que fijó el Tratado de Berlín, la frontera que sí se reconoce inmediatamente que es del Tratado de Berlín, es la frontera con Namibia, porque Namibia era el África suroccidental alemana, Ujú, hasta claro. 1918, y ahí se ve esa línea recta que demuestra que la frontera no se trazó en el terreno, se trazó sobre una mesa. Este, eh, Sudáfrica, para no abundar, no puse un mapa con las divisiones internas. Sudáfrica tiene un territorio de, a ver un momento que tengo que mirar los números. Ahí está. Sudáfrica es un país soberano, miembro de la Unión Africana, cuya forma de gobierno es la república parlamentaria. Es bastante extraño el sistema porque, como les expliqué, el pueblo elige al parlamento y el Ujú, parlamento elige al presidente. ujú, Normalmente en Europa, en los gobiernos parlamentarios, el pueblo elige al jefe de gobierno, el parlamento elige al jefe de gobierno y mm, el presidente se elige de otra manera. A veces se elige en forma directa, como en mm, Francia, y a veces en forma indirecta, como en Alemania. ujú, Pero aquí solamente hay un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno, que es elegido por el Parlamento. La interesante. superficie del país es de 1.219.090 kilómetros cuadrados y tiene una población estimada de 60.414.496 habitantes. El territorio está organizado en nueve provincias y el país tiene la particularidad de tener tres capitales. Una es Pretoria, que la pueden ver en el mapa, este, que es la sede del Poder Ejecutivo. La otra es Bloemfontein, que está, ahí acá no se ve en el mapa, está cerca de Pretoria y de Johannesburgo, que es la sede del poder legislativo, y finalmente, perdón, que es la sede del poder judicial, y Ciudad del Cabo. A ver, Lautaro, Sí, si me mostras la parte de abajo del mapa, ahí perfecto. está, se ve allá abajo en el mapa, que es la sede del poder legislativo. A su vez, Johannesburgo es la ciudad más grande, es una metrópolis industrial muy poblada. Yo creo que debe ser después del Cairo y de Lagos, en Nigeria, debe ser la ciudad más poblada de África. Bueno, eh, Sudáfrica tiene, en Sudáfrica se hablan 11 idiomas reconocidos como oficiales. Dos de ellos son lenguas europeas. El inglés, que es lengua franca que se habla entre todas las comunidades, y el Afrikaan, que es una Ujú, derivación del neerlandés. Es decir, recordemos, mm, sin entrar mucho en historia, los neerlandeses empezaron a colonizar en el siglo XVII y mantuvieron y fueron el poder colonial, sobre todo en el sur del país, hasta la llegada de los ingleses a principios del claro. siglo XIX. Luego se trasladaron al interior del país, expulsados por los ingleses. Ahí chocaron con los pueblos africanos, especialmente con los Xhosa y con los Zulúes. Ujú, Fundaron las llamadas repúblicas de Oranian y Transvaal. Con el descubrimiento de los grandes yacimientos de diamantes a fines del siglo XIX, los ingleses avanzaron
y prácticamente los exterminaron en la guerra, en la llamada guerra de los Boers. Boers viene de Boer campesino, Mm, este, Boeren, en neerlandés, entre 1899 y 1902. En 1910 de la unión de las cuatro colonias inglesas del sur de África, se formó la Unión Sudafricana con estatuto, una Unión Sudafricana independiente que recupera toda la independencia con la reforma del Imperio Británico, la creación de la Commonwealth en claro, 1932. Y en 1961, por un referendo, pasa a llamarse República de Sudáfrica o República Sudafricana. Finalmente, después de una larga lucha de la población africana, en 1900, a través de los acuerdos entre el gobierno blanco y el Congreso Nacional Africano, se libera a Nelson Mandela después de 27 años de cárcel, y se firman acuerdos por los cuales se abole el apartheid, es decir, la segregación racial, y en 1994 se celebran elecciones libres, de que gana masivamente el ANC, con Mandela como presidente, incorporando, incorporando de todos modos, aunque tenía la mayoría absoluta, a ministros blancos, de, pero comprometiéndose a no introducir una cantidad de reformas sociales y democráticas que hubieran alterado los privilegios de propiedad de la minoría blanca. Y ese es el problema que está planteado, porque a partir de no realizar esas reformas sociales y económicas para mantener la unidad de la nación arcoíris, bueno, el enorme desarrollo económico que tuvo Sudáfrica entre mitad de los años 90 del siglo pasado y 2010 revirtió en un gigantesco aumento de la desocupación y de la pobreza. Es decir, el fin del apartheid no le trajo a la mayoría si bien una minoría de la población negra ascendió a la clase media, algunos inclusive se hicieron muy ricos, la mayoría de la población permaneció siendo muy pobre. Eh, yo tenía aquí algunos datos que quería leerlos. Acá está. Bien. Una cuarta parte de la población sudafricana se encuentra actualmente desempleada y vive con menos de $1.25 al día. wow. El 1% más rico de la población posee el 70,9% de la riqueza total del país, mientras que el 60% más pobre concentra solo el 7%. Eh, Sudáfrica es un país muy rico, como potencia, por su potencial minero, pero también por su desarrollo industrial. Pero bueno, tiene el problema de la desigualdad, tiene el problema de su dependencia, de su extrema dependencia de las grandes corporaciones mineras, que son todas occidentales, o son o sudafricanas propiamente, o norteamericanas, canadienses, etcétera. Sudáfrica produce el 25% de todo el Producto Bruto Interno del continente africano. Wow.
Claro, tiene un peso enorme, enorme. Este, eh, nosotros podemos ver en el, a ver si lo tengo ordenado, el cuadro siguiente. Saltea por favor el cuadro con los resultados electorales y dame el cuadro con la evolución del Producto Bruto. Ahí está, este. Ahí pueden ver la evolución del Producto Bruto de los principales países de África del Sur. Como ven, fundamentalmente por la riqueza minera, es el país que más ha crecido en los últimos 40 años es Botsuana, que es un país con muy poca población en el interior del continente, hacia el norte, entre Sudáfrica, Namibia por un lado, Zimbabue y Zambia por el otro, que tiene prácticamente solo riqueza minera. Pero inmediatamente por abajo viene Sudáfrica, que hasta 2010 creció enormemente. A partir de 2010, ahora vamos a hablar de ese tema, este, se estancó relativamente. Es decir, y desde 2020 está sufriendo una fuerte crisis económica. Finalmente, el país más pobre de la región es Zimbabue, que digamos, tiene una situación, digamos, de extrema pobreza. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Hubo dos grandes problemas. Por un lado, se produjo una gigantesca, a principios de siglo, a fines de los años 90, a principios de siglo, se produjo una gigantesca pandemia de SIDA, de virus de inmunodeficiencia adquirida, una extensión enorme que el gobierno no supo combatir, no tuvo habilidad para manejar. Pero fue tan enorme que en 10 años, entre 1995 y 2005, el, el promedio de vida... el promedio de vida bajó de los 64 a los 53 años. Es decir, imagínense la gigantesca mortandad juvenil que se ha registrado en esos años. Eso por un lado, con el consecuente, eso implica una mortalidad tan grande, implica inmediatamente, primero, un desorden muy grande digamos, en el mercado de trabajo, porque hay lugares donde directamente falta gente. Si tenemos esa cantidad de muertes, tenemos que pensar que tenemos muchísima más gente que está tan gravemente enferma que no está en condiciones de trabajar. Eso es lo que sucede con lo que ha sucedido con las grandes epidemias de SIDA. Y por el otro lado, colapsó completamente el sistema sanitario. Esto es parte del problema de organización general del Estado a partir del fin del apartheid. Es decir, no se adoptó un camino determinado. Por un lado, hubo una asunción de facultades estatales en el sector de la salud, en el sector de la educación, en el sector del transporte, en algunos sectores productivos industriales, pero no consecuente, ni se cerró el ciclo en ninguno de esos sectores. Y eso convivió con el capital privado. Entonces lo que se produjo es un caos, una anarquía muy, muy grande. Justamente lo que se señala de la organización del sector de la economía sudafricana es su desorden. La economía sudafricana está, está desordenada, carece de comando, y cada uno hace lo que quiere.
Entonces el problema que se ha producido es una extremada corrupción, pero que hay que entenderla por el lado siguiente, no tanto por el lado que existe, por supuesto, de que grupos o personas privadas, personas a cargo de cargos de gobierno, en puesto de gobierno, quieran llenarse los bolsillos. Sí, eso obvio que existe, pero fundamentalmente lo que sucede es que corrupción porque al faltar directivas y al faltar organización política del gobierno, cada uno contrata con quien puede y cómo puede. Entonces, el contratar con quien puede y cómo puede lleva a que se extiendan las prácticas corruptas. Primero que nada porque en un país con tan multiétnico como es Sudáfrica, lógicamente los funcionarios tienden a contratar dentro de su propio grupo étnico. ¿Por qué? Porque hablan la lengua, porque tienen relaciones de parentesco extendido, porque se conocen personalmente en muchos casos, porque tienen intereses comarcales, es decir, territoriales compartidos, y eso lleva a una anarquización del Estado. Si cada uno contrata para un lado, para su lado y dándole de comer a los suyos, finalmente el Estado deja de funcionar. Ese es uno de los grandes problemas. El otro de los grandes problemas es la falta, como consecuencia tardía, digamos, del apartheid y de la situación de colonialidad que impuso el apartheid, la falta de personal capacitado. Es decir, si entre la población blanca había una cantidad de personal capacitado, tanto técnica como administrativamente, pero entre la población negra faltaba completamente, porque al no tener los negros el derecho a acceder a una educación de calidad, no se podían formar. Entonces pasan a administrar el Estado sin tener con qué. Entonces, sin tener capacidad, como al mismo tiempo no hay una política educacional consecuente, ese problema se va multiplicando. Y se va multiplicando a través de las relaciones clientelares. Es decir, uno no emplea a los más aptos, sino que emplea a los que conoce. A esto hay que agregarle el problema migratorio. Es decir, Sudáfrica, justamente por ser la nación más desarrollada de África, es decir, tener una gran potencia económica, atrae muchísimos inmigrantes, por lo pronto, de los países vecinos, pero inclusive hasta migrantes de la República Democrática del Congo. Estamos hablando este, 2000 kilómetros más al norte, e incluso migrantes etíopes o migrantes somalíes. O sea, estamos hablando ya de 4 o 5000 kilómetros de distancia. Y la, sea por su falta de cohesión nacional, sea por tradiciones culturales, la población sudafricana es estadísticamente, es la más xenófoba de África. Y no solamente los blancos, también los negros, también la mayoría negra. Entonces, en 2006 se produjeron tumultos contra la población inmigrante, en la que se estima que murieron hasta cerca de 100.000 personas. Es decir, por violentas racias y persecuciones contra los inmigrantes. Eso a su vez, no solamente por la pérdida de vidas y la pérdida de trabajadores, sino además por el desorden que produce, digamos, que un año entero haya estado el país ocupado en perseguir inmigrantes.
y que no haya resuelto el problema de la inmigración, porque lo único que son capaces de hacer es más o menos controlar las fronteras. Este, también produce, digamos, un retraso, tiene como consecuencia un retraso económico. Finalmente, agreguémosle como frutilla del postre la pandemia de COVID-19. Es decir, la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2021 produjo una gran mortandad en el país, pero también tuvo el agregado económico-social de desordenar las redes de producción y de circulación. Sudáfrica es desde 2010 miembro de BRICS. Hacia antes era BRIC, con la incorporación de Sudáfrica en 2011. No, en 2011 me corrijo, hablamos de BRICS. Y al mismo tiempo, como es socia fundadora de la Unión Africana, es decir, tiene un papel muy importante en el proceso de unidad de África, especialmente en el relanzamiento de la Unión Africana en los últimos 5 años. La Unión Africana ha conseguido un envidiable nivel de integración política digamos, un ímpetu y una presencia común y compartida en los foros internacionales, en las negociaciones económicas internacionales, en la resolución pacífica de los conflictos. Es decir, han no han resuelto los grandes conflictos armados que hay en África, por ejemplo en la República Democrática del Congo, donde hay una guerra en el este desde hace 30 años, o por ejemplo el problema del Estado Islámico en el norte de Mozambique, o de las milicias salvacionistas en la República Centroafricana. Pero sí, han circunscrito bastante esos focos de conflicto y han logrado y sobre todo han logrado controlar las rivalidades internas, particularmente si hay algunos gobiernos que son problemáticos, digamos que operan para las potencias occidentales de un modo muy problemático, como es el gobierno de Ruanda, y que viene arrastrando guerras permanentemente, desde la época de la gran masacre en Ruanda, en 1994. Inmediatamente después, al hacerse cargo el gobierno de mayoría Tutsi, llevó la guerra a los países vecinos. Y esa situación se mantiene. Pero, a ver, la Unión Africana viene consiguiendo limar asperezas, y sobre todo ha avanzado mucho en la integración económica, sanitaria, la integración de transportes, este, y en eso Sudáfrica ha tenido un papel muy importante. Lo que sí se nota en el caso de este liderazgo sudafricano sobre la Unión Africana es precisamente la limitación que las propias limitaciones internas de Sudáfrica le imponen a ese liderazgo. Es decir, al no poder, al no poder resolver, es decir, definir su camino de desarrollo, es decir, si va a ser un país puramente extractivista de minerales, y entonces qué hace con el resto de con el resto de la población, porque le van a sobrar como 40 millones de habitantes. Porque si es puramente extractivista, con 15 20 millones resuelve el modelo. O si va a pasar a un modelo de producción y
por lo tanto, tiene que resolver el problema de la, el problema de la inversión, es decir, el problema de la acumulación del capital, de dónde va a salir el dinero para invertir en el desarrollo productivo. Y quienes tienen ese dinero, que es la minoría blanca, la tiene fundamentalmente en el capital financiero. Y eso implica, lo conocemos perfectamente los latinoamericanos, implica un conflicto. Cuando, cuando el, el capital está invertido fundamentalmente en el sector financiero especulativo, no se invierte en el sector productivo y no revierte en la creación de puestos de trabajo. Bien, esa limitación, esa indecisión que tiene Sudáfrica se arrastra al proceso de unidad africana. En ese contexto, la participación de Sudáfrica en BRICS y la ampliación de BRICS a lo que ha servido y está sirviendo es para crear una malla de contención. Es decir, al incorporarse a BRICS países muy ricos como son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, países muy potentes en toda la región de Asia Occidental y el norte del Océano Índico, como es Irán, o países que controlan, que tienen un control en el Cuerno de África, como es Etiopía o el mismo Egipto, que es un país muy grande y muy potente, aunque tenga muchos problemas económicos. Sudáfrica queda, digamos, queda sostenida, por así decirlo, tanto dentro de África como internacionalmente, por una red de contención. Y eso, digamos, es la situación internacional que tiene en este momento Sudáfrica, que le permite maniobrar en distintas direcciones. Habrá que ver el nuevo gobierno, ahora vamos a hablar sobre el proceso político, habrá que ver el nuevo gobierno, cómo se constituye, con qué orientación y hacia qué lado apunta, a ver si resuelve el dilema irresoluto de Sudáfrica. Eh, ¿Cuál es el resultado de la elección? ¿Cuál ha sido el resultado de la elección? ¿Me das, por favor, el cuadro electoral? Bueno, ahí se puede ver cómo, cómo quedó la votación del 29 de mayo. Es decir, el ANC, Congreso Nacional Africano, descendió al 39,77%. De todas maneras tiene 150 legisladores, o sea, tiene un peso muy grande, sigue siendo la fuerza mayoritaria, aunque no tiene la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Legislativa. La Alianza Democrática, el partido fundamentalmente, pero no solo partido blanco, es el partido conservador que ha logrado superar las fronteras de la minoría blanca y ha incorporado sectores tanto de la mayoría negra como de la minoría india, con el 21,80%. MK es la sigla del partido, discúlpenme, voy a tratar de pronunciarlo, creo que esto está escrito en Xhosa, Umkhonto Wesizwe, que es el partido que formó el ex presidente Jacob Zuma el año pasado para competir en estas elecciones. Ahí me detengo un momento. Históricamente, este, en el Congreso Nacional Africano también han participado el movimiento sindical. Y participaba una juventud muy revolucionaria
y participaban sectores, digamos, milicias armadas con los cuales se combatió el apartheid hasta 1990. Una vez llegado al gobierno, esos distintos sectores del Congreso Nacional Africano tomaron fuerza como corrientes internas. Mientras vivió Mandela, digamos, las subsumía y las tenía todas bajo su liderazgo, aún después de haber dejado el gobierno. Cuando se producen, cuando muerto Mandela, cuando se producen, por un lado, la epidemia de SIDA, de la que ya hablé, por el otro lado, la campaña violenta contra los inmigrantes en 2006, el partido se divide y sale una pequeña formación que es la que aquí figura cuarta como EFF, que es la sigla por Combatientes por la Libertad Económica, eh, Economic Freedom Fighters, que sacó casi el 10%. Es un partido de izquierda nacionalista radical con algunos principios marxistas y algunos principios tomados del teórico de la independencia argelina, Frantz Fanon, la revuelta anticolonial. En 2018, se produce una nueva crisis política en el país y en el partido, como resultado de la cual el partido y la mayoría de la Asamblea Legislativa deponen al presidente Jacob Zuma, se impone como presidente quien ha sido presidente hasta ahora, Cyril Ramaphosa, encabezando, digamos, todo el ala sindical del partido, pero muy ligados a distintos poderes regionales, particularmente con un poder muy grande para una familia india de Durban, es decir, en el este del país justamente, la familia Gupta, que se ha enriquecido fabulosamente en la segunda mitad de los años 10 con prácticas y negocios muy corruptos. Entonces, Zuma fue imputado por la justicia por delitos de fraude, lavado de dinero, corrupción, creo que también extorsión, me parece. Incluso llegó a estar preso, salió de la cárcel y el año pasado fundó este partido con base principalmente en el este del país, entre la población zulú. De todas maneras el IFP es el partido histórico de la minoría zulú del este, de la costa este de Sudáfrica. Eduardo, Sí. perdón que te interrumpa. Justo acá habían preguntando, justo del EFF pusieron el F. ¿Tiene algo que ver con el neoliberalismo? Yo creo que no, porque dijiste línea marxista. Claro, dijiste El línea marxista, o sea, seguro EFF, que con el neoliberalismo no, no. el EFF no tiene nada, precisamente nada que ver con el neoliberalismo. El partido que es consecuentemente neoliberal es el DA, la Alianza Democrática, el Partido Blanco. Y dentro del Congreso Nacional Africano hay distintas tendencias y de eso estamos hablando hoy justamente, para qué lado se va a orientar el Congreso Nacional Africano. Gracias. Entonces, si ustedes miran, hacen la suma simplemente y hacen cálculos aritméticos, es decir, el Congreso Nacional Africano podría formar mayoría en el legislativo aliándose con la Alianza Democrática.
le dan los números para tener una buena mayoría legislativa. Pero eso le implicaría claramente una política de ajuste fiscal, una política de estabilización monetaria, la retracción de todas las medidas de los derechos sociales que la población negra conquistó a partir, digamos, que no son muchos, pero conquistó una cierta cantidad a partir del fin del apartheid, y la privatización radical de empresas públicas. Si por el contrario, ahora, eso tendría como consecuencia alienarse completamente el apoyo de la mayoría de la población, de la mayoría negra de la población. Si por el contrario opta por aliarse con MK y con EFF, es decir, los números no le bastarían para aliarse solamente con el expresidente Zuma. Por otra parte, tienen que imaginarse la situación, después de que lo mandaron preso, irlo a buscar para formar gobierno. Pero bueno, esas son las cuestiones, las cosas que tiene el parlamentarismo. Este, no bastaría con el MK, necesitarían al MK y al EFF. Pero el EFF entraría al gobierno solamente al precio de introducir es decir, de introducir una reforma agraria, de introducir la nacionalización de la minería, la nacionalización de los bancos, y un desarrollo muy importante de las empresas estatales, lo cual a su vez produciría no solamente una ruptura con la Alianza Democrática, sino además llevaría ineludiblemente a que tanto el Fondo Monetario Internacional como toda la banca occidental le impusieran sanciones económicas y comerciales a Sudáfrica. Esa es la situación, es la situación en la que estamos planteados. Ayer, después, si me das la última imagen, esta. Ahí lo que pueden ver es la foto de ayer de la reunión del presidio del Congreso Nacional Africano. En el centro de la foto está el hasta ahora presidente. Este es Cyril Ramaphosa. Bueno, ellos se reunieron y la posición que expresaron es abrir negociaciones hacia todos lados. Es decir, va a ser problemático. Tienen un límite, la Constitución les pone un límite. Para el 16 de junio, perdón, a ver esta cámara, ahí está. Para el 16 de junio tiene que estar definida la mayoría que va a elegir al presidente desde la Asamblea Legislativa. Eduardo, perdón que Sí, tengo una consulta de esto. ¿Cuánto porcentaje necesita para elegirse al presidente? ¿Cuánto tiene que tener son Alex? 400 diputados en total, necesita más de 200. Ujú. El ANC tiene 159 diputados, es decir, que necesita 42 diputados. Necesita juntar 42. Este, el problema no es tanto el juego aritmético, el problema es que en un país donde se ha roto de tal manera el consenso político, es decir, elegir para un lado o elegir para el otro es partir el país. Es decir, ellos no pueden. Es decir, la Alianza Democrática dijo ya tajantemente, ellos de ninguna manera van a entrar a un gobierno donde esté el EFF, porque para ellos es la izquierda subversiva, la izquierda marxista subversiva. Es decir, entonces hay que ver cómo pueden componer
a lo mejor quizás con un ajedrez complicado con el ingreso de partidos regionales, como el partido Incata, pero que es muy pequeño, de la región Zulú, de la región oriental, o es decir, hacer algún tipo de combinación que de algún modo modere la incorporación del EFF y les permita dar ciertas garantías al partido blanco, de que no van a romper todo. Pero de todas maneras la situación está muy polarizada, está muy tensa y por todo lo que hemos hablado, no se trata solamente de lo que vaya a pasar con la propia Sudáfrica, sino por la enorme influencia y el peso que Sudáfrica tiene sobre el continente africano y a través de BRICS-10 sobre la política mundial. Es decir, nada más ideal para las potencias occidentales que una desestabilización de Sudáfrica, porque eso quebraría el actual proceso de desdolarización de BRICS. Es decir, las conversaciones que se están teniendo entre los ministros de finanzas de los 10 países miembros para establecer una moneda de cuenta, no una moneda física, sino una moneda de cuenta, que permita realizar las transacciones entre los 10 sin pasar por el dólar y saliéndose del sistema swap de, eh, de, inter- de, control del intercambio monetario. Así que, digamos, la situación está abierta, eh, las opciones son muy antagónicas entre ellas y de lo que llegue a pasar con la formación de gobierno en Sudáfrica va a depender una parte fundamental de la política africana y una parte importante de la política mundial. Muy interesante, Eduardo. La verdad, para alguien que no es absolutamente ignorante sobre el tema como yo, muchos paralelismos con otros países que tienen su historia colonial, ¿no es cierto? Y cómo luego de una especie de resolución o de amnistía no se conforma o se reestructura realmente algo duradero de alguna manera. Por preservar el lugar de las élites, se estira ese punto de reforma hasta extremos máximos, ¿no? Eso pasó en muchísimos países de África, es decir, que heredaron, no es el caso de Sudáfrica, o lo es solamente en parte, Mm. que heredaron fronteras que obligan a convivir dentro de las fronteras a pueblos que históricamente nunca habían convivido entre ellos y que hay que organizar esa convivencia y que justamente por no aislar al país, por hacer viable los nuevos estados, en los 60 años que han pasado desde la independencia en la mayoría de los países africanos, bueno, en el caso de Sudáfrica también, porque la independencia definitiva es de 1961, este, eh, no se han tomado las reformas, no se han encarado las reformas económicas, sociales y políticas particularmente que hacen falta. Este, Eduardo, sí. sí, no, te iba a añadir que ahora han agregado en esta instancia electoral en Sudáfrica la elección de un consejo provincial, es decir, las asambleas legislativas de las 9 provincias van a delegar representantes para un consejo interprovincial, de forma de tener como una segunda cámara que represente, digamos, federalmente a las 9 provincias del país. Pero es un parche. Es un par. Te quería hacer una consulta, porque a mí me gusta mucho lo electoral, en particular los porcentajes. Siento que la ANC puede llegar a ganar con una cierta configuración de alianzas. Lo veo muy parecido a la situación
que pasó con el PSOE en España, que estaba muy en peligro con el PP, pero se reestructuró bien la elección de legisladores para que asuma Pedro Sánchez. Y veo que los porcentajes yo creo que le puede llegar a dar. Es muy interesante, yo no tenía tanta noción específica de los partidos políticos o sus líneas políticas, pero yo creo que a mí me preocupa capaz la fecha de las próximas elecciones legislativas para cuando se vuelva a reconfigurar la Cámara Legislativa y va a ser un problema futuro, ¿o no? Te olvidas de dos cosas. España está en la Unión Europea, por lo tanto tiene delegada la soberanía monetaria, carece de soberanía monetaria. Es decir, su moneda y el crédito, o sea, toda la vida financiera está dirigida desde Frankfurt, desde Bruselas y desde Frankfurt. En segunda instancia, España está en la OTAN, por lo tanto tampoco tiene soberanía estratégica. O sea, hay un paraguas puesto que asegura que pase lo que pase en España, ahí no se mueve nada. Claro. Sudáfrica no tiene eso. Es decir, con el avance del proceso de unidad africana, se consiguió armar una cierta sombrilla para una cantidad de países pequeños. Pero esa sombrilla africana no tiene poder para controlar un eventual desborde de la situación africana. Sudáfrica es demasiado grande, demasiado poderosa como para que los demás países africanos la puedan controlar. La única que puede controlarlo precisamente es BRICS, Ok. porque en BRICS convive con pequeñajos como la República Popular de China, la Federación de Rusia, la República de India, Brasil. Entonces ahí le van a poner un poco de coto. Pero Claro, es un test para BRICS. claro, yo te pregunto también a vos, yo lo veo como que el ANC como tiene tanta historia y tanta fuerza política, obviamente menguada por esta cuestión de haber destituido al presidente, ahora un poco más fragmentado, tiene ventajas para seguir en el mandato, ¿no lo ves así? Sí, sí, claro, por supuesto, obviamente, yo te lo diría de esta manera, a pesar de todas las barbaridades que se mandaron, siguen teniendo el 40% de los votos. Es decir, efectivamente es como decís vos, es una memoria histórica que hace, viste, es para mucha gente el partido de la lucha contra el apartheid, el partido que defendió a los negros contra los blancos, sí, está bien, pero en algún momento llega un momento donde la memoria histórica no basta y vos tenés que revalidarla con hechos. Y este es el momento. No pueden seguir apelando nosotros, el partido de la resistencia. No, ya el discurso del viejo combatiente 30 años después, en un país con una población que no tengo los datos aquí, pero seguramente debe tener el 60% de la población por abajo de los 30 años, es decir, digamos, donde la mayoría de la gente no ha conocido los tiempos del apartheid y lo que vive es el desastre cotidiano. Entonces, hay que revalidarlo. ¿Tenemos preguntas de Sí, nuestro público? justamente con respecto a eso que vos estabas hablando, la memoria histórica, la cuestión ideológica y un poco a nivel de la identidad nacional, ¿no? Vos señalabas que antes de los procesos coloniales había múltiples identidades. em, ¿Y cómo se reconfigura después de eso y cómo encarnan en los diferentes partidos o prevalecen todavía ideologías de aquellos grupos ideológicos Es muy fuerte originales, eso, no sé? Pablo. En el caso sudafricano particularmente es muy fuerte, no solamente entre la amalgama de pueblos que logró reunir el Congreso Nacional Africano,
sino también en la minoría blanca, es decir, particularmente los africanos, es decir, los descendientes de colonos holandeses, mantienen una identidad muy fuerte porque, por ejemplo, ellos sostienen, hay un mito fundacional allí, ellos sostienen de que ellos llegaron antes que las poblaciones negras. Es decir, claro, ¿por qué? Porque el territorio de la actual Sudáfrica fue poblado desde África en etapas sucesivas. Las poblaciones de origen bantú llegaron a partir del siglo X-XI, pero en el siglo XVII, cuando han llegado los neerlandeses, todavía había, o sea, no había muchos pueblos bantúes que hubieran llegado al Cabo, al sur del país. De ahí viene esa construcción mítica, porque es una construcción mítica, de la minoría africana, de que ellos llegaron al Cabo antes que los negros. Y entonces ellos se consideran pueblo originario. Y entonces cultivan sus tradiciones, su lengua, como si fuera un pueblo que siempre estuvo allí. Es muy difícil romper con ese imaginario. Además está cimentado en que antes vivían genialmente y ahora hay una cantidad de blancos pobres, de blancos empobrecidos. Gente de clase media que por efecto de la crisis económica, de las sucesivas crisis económicas que atravesó el país en los últimos 30 años, se han empobrecido. Bueno, ah, Acá hay otra pregunta bastante interesante. ¿Dónde han recibido educación los sudafricanos y qué porcentaje de la población tiene acceso a ella? no tengo los datos. Lo que sé es que respecto a la segunda pregunta, desde el final del apartheid se expandió mucho el sistema educacional africano, integrador, multiétnico, etcétera, 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 pero con poca eficiencia. Es decir, es un sistema que abarca mucho, pero no ha alcanzado un alto nivel de formación para el promedio de la población. Hay sectores que tienen buena oferta educacional, y hay otros que no. Y nuevamente el problema de la mezcla entre público y privado que no se termina de definir ni aclarar. Respecto a dónde han estudiado, sí hay de todo en Sudáfrica. Sudáfrica tiene es decir, si bien no tiene una estructura educacional acorde con una población de 60 millones de habitantes, con todas las características que hemos hablado, eh, la oferta educativa se ha extendido a las distintas regiones del país. Es decir, hay oferta. ¿Cuántos pueden hacer uso realmente de ella? Es otra cosa, más por capacitación en los sucesivos niveles educacionales que por falta de oferta. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, Ujú. si no tuviste una buena educación inicial, es difícil que puedas desempeñarte en una buena escuela primaria. Entonces se da una degradación. En América Latina también. Es decir, los chicos pasan a escuelas primarias de menor calidad. Y así sucesivamente, es una cadena. Entonces ya no pueden acceder a las buenas escuelas medias Claro. porque no están en condiciones de competir
en una buena escuela media, y lo mismo pasa en la educación técnica y con la universidad. Se va dificultando la movilidad social de la De entrada, educación. es de De entrada. entrada, Eso es un problema. Es decir, China lo ha demostrado. Es decir, China sacó en la segunda mitad de la década pasada 500 millones de personas de la pobreza con una acción mancomunada, no solamente creando puestos de trabajo, sino además difundiendo la enseñanza técnica, mejorando enormemente la educación inicial y primaria, aumentando la oferta cultural en las distintas lenguas y dialectos que se hablan en el país, mejorando la infraestructura de transportes, provisión de servicios cloacales, agua y servicios cloacales, energía, vivienda, seguridad. Es decir, es un conjunto. No basta con crear puestos de trabajo si la gente vive favelada. Y vos que lo contabas antes también del tema de tener múltiples nichos socioculturales, identitarios, generan hasta un tema de lobbyismo adentro de las contrataciones del Estado, por ejemplo, ¿no? Una Exactamente. especie de segregación. Y eh, también en la oferta educacional. Es decir, si mi secretario de Educación en la provincia que yo de KwaZulu Natal es Zulú, él va a ofrecer escuela para la población Zulú y no la va a ofrecer para las otras minorías que también habitan. Entonces, por ejemplo, la minoría india, que es muy numerosa en esa provincia, se va a ir a escuelas privadas y las va a pagar. ¿quién puede? La minoría india puede, pues tiene claro. muchísimo dinero. Y ahí se dirime el acceso justamente, ¿no? Que Ahí era estás, lo en a las donde- condiciones de competencia en el mercado de trabajo después, después están determinadas por las capacitaciones que vos traes. Muy interesante. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra preguntita? Yo no veo ninguna más acá, ahora. Bueno, entonces, siendo las aquí las 3:10, en Europa las, Diez. las Ah, 8:10, 8 y 8. 8:08 todavía de la tarde, porque veo que tenés luz de día, Pablo. Tengo luz, sí, Sí, ya gracias a Dios. por poquito rato más. Pero tenés, no, va a estar ahí hasta las 9:30, 10. Sí, 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 bueno, pero pasamos un gran cacho del año con muy poca luz, por eso digo, gracias a Dios. exactamente, Cada minuto se aprecia y exactamente. se agradece. Así es. Bueno, entonces me despido. Muchísimas gracias a los dos. gracias Gracias, a vos. Lautaro, por la operación técnica. Y un gran abrazo a todo nuestro público. Ya saben que yo soy contestador, así que me escriben tranquilos sus comentarios y yo se los voy a ir contestando en los próximos días. Un Dale. fuertísimo abrazo. Chau, chau Pablo, chau Chao, Eduardo. Nos vemos. Chao, chao. Eduardo, saludos a todos. Nos vemos la próxima.